Bueno, el objetivo de esta clase es poder integrar todos los metabolismos, todo lo que fueron estudiando, metabolismo de glúcidos, de lípidos, proteínas, y poder reaccionar el organismo ante distintas situaciones que pueden ser fisiológicas como patológicas, cómo se adaptan las vías metabólicas para energía e interacciones a los distintos tejidos del organismo. Yo, me pasa diapositiva. Ahí está. Bueno, entonces, podría decir también de la materia, son a continuación, ¿sí? Conocer los perfiles metabólicos de cada tejido e interpretar preferencias a nivel molecular. Identificar qué combustibles pueden ser almacenados o exportados por cada tejido y en qué situaciones ocurrirán estos procesos. Discernir qué vías metabólicas son activas en cada tejido en distintas condiciones, tanto fisiológicas como biológicas, y los puntos de control específico de cada vía y los puntos de regulación recíproca, y describir los mecanismos de regulación que operan en cada punto de control. Bueno, y vamos a hacer un repaso de cuáles son las funciones metabólicas especiales de cada tejido, ¿sí? Por un lado tenemos por un lado, saben que el páncreas endocrino, ¿sí?, tiene la función de secretar insulina o glucagón en respuesta a los cambios de la concentración de glucosa plasmática, mientras que el exócrino tiene un rol en lo que es la digestión, ya que es el órgano que sintetiza las enzimas digestivas. Por otro, el cerebro transporta iones, ¿sí?, para mantener un cierto potencial de membrana, y de esta manera el impulso nervioso, bueno, que integra señales del ambiente y también envía señales hacia otros tejidos, es decir, que es un órgano que realiza principalmente un trabajo de tipo eléctrico, el sistema linfático que transporta lípidos desde el intestino hacia el hígado, el tejido adiposo que está especializado en el almacenamiento de grasas bajo la forma de triacilíderos, el músculo utiliza energía para realizar trabajo mecánico, ¿sí?, cuando se contrae, cuando ocurre la contracción muscular. Intestino delgado que se especializa en la digestión y absorción de nutrientes de la dieta, que va a ser la que transporta nutrientes desde el intestino hacia el hígado, algunos de esos nutrientes, y el hígado, que tiene un rol central en el metabolismo, ya que procesa como los glúcidos, como las proteínas de dieta, sintetiza y distribuye lípidos, cuerpos cetónicos, glucosa, y a falta también proteínas, ¿sí? El hígado es un órgano muy importante de la síntesis proteica, ya que la mayoría de las proteínas plasmáticas, albúmina, las proteínas que son necesarias para la población, las proteínas son sintetizadas en el hígado. El hígado entonces es una metabólica muy importante y puede usar hidratos de carbono, ¿sí?, puede sintetizar glucógeno, puede sintetizar glucosa y enviarla a la circulación, puede sintetizar lípidos y puede sintetizar proteínas. Bueno, para hacer todo este tipo de trabajos, hay trabajo químico, ¿sí?, trabajo metabólico, como mencionar en el hígado, hay trabajo eléctrico, hay trabajo mecánico. Obviamente lo que se necesita es energía, y eso ustedes saben muy bien que viene de nutrientes. Esa energía a partir de los alimentos. El órgano tiene una forma de proveerse de esa energía, ¿sí?, tiene preferencias de combustibles. Y a su vez, cada órgano, cada tejido puede almacenar o exportar combustibles, ¿sí? Esto es algo que también tiene que quedar muy claro, cuál es el perfil metabólico de cada tejido.
saber que el hígado prefiere los ácidos grasos por sobre la glucosa, sino que ustedes tienen que saber interpretar esto a nivel molecular, ¿sí? ¿Por qué prefiere un combustible como explicación bioquímica de esa preferencia, ¿no? Todas estas las fui viendo a lo largo de la cursada. Entonces, es un órgano que tiene preferencia por los ácidos grasos, que tiene transportador de glucosa, que es el glutamato, y una glucoquinasa, que tiene afinidad por la glucosa, ¿sí? O sea que esa es la razón por la que prefiere ácidos grasos, porque la glucosa puede entrar al hígado solo cuando la glucemia es elevada. Puede utilizar glucosa, ¿sí? Si está disponible, y utilizar cuerpos cetónicos porque tienen las enzimas necesarias para sintetizarlos. ¿Cuál es el contenido? El glucógeno, ¿sí? Y ese glucógeno lo almacena con el objetivo de participar en la regulación de la glucemia. Exporta triglicéridos con la forma de LDL, exporta cuerpos cetónicos y exporta proteínas plasmáticas, ¿sí? El hígado no es un órgano que almacene lípidos. El almacenamiento de lípidos en el hígado es una situación patológica, ¿sí? Que se denomina hígado graso. ¿Sí? Es un órgano muy activo en la síntesis de lípidos, pero no almacena. Bueno, junto con los eritrocitos, como vamos a ver, es el órgano de preferencia por la glucosa. ¿Sí? Tanto como los eritrocitos son tejidos que prefieren a la glucosa y depende la misma para su funcionamiento. El cerebro en condiciones de ayuno, ya vamos a ver, de adaptarse a la utilización de cuerpos cetónicos, ¿sí? Pero esto es un proceso adaptativo. Usar ácidos grasos porque ellos mismos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Al ser almacenan y transporta combustible. Diabético en reposo, también tiene preferencia por ácidos grasos, puede usar cetónicos y puede utilizar glucosa. Hoy vamos a ver que el GLUT4, que ustedes saben que es un transportador de glucosa que responde a insulina, ¿sí? Cuando hay insulina, este transportador se membrana plasmática del músculo tejido adiposo, pero el ejercicio también produce la translocación de GLUT4 a la membrana, ¿sí? Por lo tanto el músculo también puede usar glucosa cuando está en contracción. Bueno, el músculo almacena glucógeno, ¿sí? Pero puede enviar glucosa a la circulación. El músculo almacena glucógeno para su propio beneficio, para utilizar como fuente de energía para la contracción, a diferencia del hígado, que lo almacena para controlar la glucemia. El músculo puede liberar aminoácidos, que va a participar en el ciclo de la glucosalanina, y también puede enviar lactato a la circulación. El lactato se produce por el metabolismo anaeróbico de la glucosa. El lactato tiene también preferencia por ácidos grasos, pero usar cuerpos cetónicos, lactatos y glucosa. El aumento de glucógeno en el músculo cardíaco es limitado, ¿sí? Tiene una reserva limitada. Él tiene preferencia por los ácidos grasos, puede utilizar glucosa, recuerden que tiene GLUT4, que es un transportador que de la insulina, y almacena triglicéridos, pero ácidos libres y gliceroles, es decir, hay un proceso de lipólisis para enviar estos combustibles a la circulación. Y los cetos tienen preferencia por glucosa, no tienen mitocondrias, ¿sí? Por eso realizan el mismo anaerobio de la glucosa y liberan lactato a la circulación. Bueno, un concepto importante para la integración metabólica es el concepto de homeostasis calórica. ¿Qué es la homeostasis calórica? Es
denomina hemostasis calórica a la disponibilidad constante de combustibles en la sangre. Independientemente del estado nutricional del organismo, los trabajan de manera conjunta para que la homeostasis calórica no caiga por debajo de cierto límite. ¿Qué quiere decir? Dicen que hay un cuadro aparte de la pantalla. ¿Será el que dice? A ver. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí se fue? Perfecto. Entonces, la homeostasis calórica, ¿sí? Fíjense, nosotros ingerimos alimentos en determinadas horas del día y pasamos periodos de ayuno donde no hay ingesta de alimentos. Entonces el mismo se adapta para que nunca falten combustibles. Entonces, esto es lo que ocurre. Aquí tenemos una tabla con datos, ¿sí?, numéricos sobre la oscilación de la insulina, el glucagón, la glucagón y los distintos combustibles que podemos encontrar en el plasma, ¿sí?, como glucosa, los ácidos grasos, los cetónicos, ¿sí?, acetoacetato, hidroxibutirato, el piruvato y la alanina. Y se crea, ¿sí?, a que aportan cada uno de estos sustratos combustibles equivalentes de ATP. Fíjense, y bueno, estos datos son en función de un estado de buena alimentación, de la absorción de los nutrientes en 3 días o en una inanición de 5 semanas. Estos son experimentos, los de inanición en 5 semanas, que se realizan con obesidad mórbida y que solo sirven agua y bueno, y ahí se pueden hacer esas mediciones. Excepto condición extrema, ¿sí?, de la inanición de 5 semanas, fíjense que el valor en equivalentes de ATP, lo que sería fiscal, no varía significativamente, ¿sí? Tenemos 313, 290, 380. Pero la proporción de combustibles que están aportando esa energía, ¿sí?, que la cosa oscila, pero esa oscilación es marcada como la de otros metabolitos. ¿Sí? En este gráfico vemos los cambios relativos. El puntero me anda muy mal. El cambio relativo de cada uno de los combustibles en función del tiempo de ayuno. Entonces, fíjense, la glucosa, ¿sí?, valor elevado luego de la ingesta y empieza a disminuir. ¿Sí? A disminuir la sangre a medida que ayuna. Aquí vemos con el glucógeno hepático, ¿sí?, el único parámetro que está en este gráfico que no es concentración en sangre. ¿Sí? El glucógeno plasmático cae abruptamente. Si los vasos libres van aumentando en el plasma, los cetónicos tienen un aumento más tardío, ¿sí? Está gobernado, estos cambios de combustibles, está gobernado por un cambio en la insulina plasmática y en el glucagón plasmático. Fíjense que la insulina va bajando a medida que aumenta el ayuno y el glucagón va aumentando. ¿Sí? La insulina y el glucagón aumenta. Y nos pasa en un punto cerquita de lo que es el periodo post-abortivo, ahora lo vamos a definir mejor. En un principio vamos a tener que el glucógeno está aportando energía, semia empieza a bajar, ¿sí? Los ácidos grasos, ¿sí?, todos aparecen tanto en el plasma, ¿sí? En tiempos más tardíos vamos a tener una mayor concentración de ácidos grasos libres en el plasma, una disminución de la glucemia y un tratamiento de las reservas de glucógeno. Ahora vamos a ver en detalle. ¿Sí? Esta diapositiva simple para que tengan el concepto de que el organismo adapta, ¿sí?, cuando falta un nutriente, cuando falta un combustible en el plasma, y a otros a la circulación. ¿Sí? Y cuando la glucosa que esté disponible la utilicen el cerebro y los eritrocitos, que son muy dependientes de este combustible metabólico. Y los demás tejidos van a poder proveerse de otras fuentes de energía. Esto lo vamos a ver bien en la clase de hoy. Bueno, es obviamente obtener energía, como dijimos, ¿sí? Simplemente esto es para que recuerden este gráfico, ¿sí?, que las vías metabólicas
generan ATP, generando productos como el dióxido de carbono, el agua, ahí se llama, que en realidad sería urea, ¿no? Nosotros eliminamos urea y no amonio. Y las vías metabólicas utilizan ATP y a partir de precursores sencillos sintetizan macromoléculas complejas. Entonces, el nexo entre los procesos de energía y los que consumen energía. Utiliza esa energía, ese ATP, para realizar trabajo químico y trabajo biológico, como puede ser la contracción muscular, el impulso nervioso, etc. Tenemos que lograr en la... Uy, me quedó esta... Bueno, tenía una animación y veo que me quedó grabada la otra. Bueno, no importa. En general, ¿sí? No está totalmente completo, pero vías metabólicas que estuvimos viendo en la cursada. Esto tienen que tener en la cabeza y pensar que no todos los tejidos y las condiciones están funcionando todas a la vez. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo acá, bueno, va a haber algunas vías que no tomen grabada la clase, la estoy grabando la clase, ¿sí? Así relajen, la estoy grabando la clase. Después voy a subir. Entonces, ¿sí? Puede, por la glucolítica, dar piruvato, ¿sí? Ese piruvato puede ingresar a la mitocondria, sufrir de carboxilación oxidativa y dar acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa al ciclo Krebs, se generan moléculas reducidas, NAD y FAD, que vuelcan sus electrones en la cadena transportadora y se sintetiza ATP. Pero también el lactato, como resulta de la glucólisis anaerobia, ¿sí? Eso en ciertas condiciones, solo la oxidación parcial de la glucosa, de glucosa a lactato, ¿sí? Lo que estamos viendo acá. Eso en cuanto a lisis. Pero también el hígado, ¿sí? En menor opinión, tiene otra vía que es la vía gluconeogénica, ¿sí? Que es que del piruvato, ¿sí? O del oxalacetato, se puede utilizar glucosa, y esa es la vía gluconeogénica, ¿sí? Los suplementan la vía gluconeogénica pueden ser el lactato, los ácidos, como figura aquí, los aminoácidos intermediarios, cuando se unen pueden dar piruvato, pueden dar intermediario del ciclo de Krebs, y de eso aumentan la gluconeogénesis. Y el compuesto que alimenta la gluconeogenesis es el glicerol, ¿sí? No hay un nivel en el piruvato que el oxalacetato. Ustedes tienen claro a qué nivel ingresa cada uno de los combustibles que se utilizan, de los sustratos que se utilizan para la vía gluconeogénica. Entonces, en el hígado sintetiza glucosa y esa glucosa el hígado la puede exportar. El metabolismo de glúcidos que vimos es el metabolismo glucógeno. El glucógeno por glucogenólisis me da glucosa 6-fosfato. O la glucogénesis, que a partir de glucosa 6-fosfato se sintetiza glucosa 1-fosfato y da glucógeno. ¿Sí? Bueno, para vías del metabolismo de glúcidos tenemos lo que sería lipogénesis, por ejemplo, en el tejido hepático, también ocurre en el tejido adiposo. La glucosa, ¿sí? Puede transformarse en grasas. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, se metaboliza por la glucolítica, se produce la oxidación oxidativa de piruvato, y el CoA, y como hay oxalacetato, se puede acumular citrato, ese citrato sale de la mitocondria, y una vez en el citosol vuelve al acetil-CoA, y el acetil-CoA es precursor de la biosíntesis de ácidos grasos, ¿sí? Y esos grasos se van a empaquetar, van a formar formando los triacilglicéridos. Esto es de nuevo de ácidos grasos. Los triglicéridos se pueden hidrolizar y dar ácidos grasos y glicerol. Los grasos, a su vez, pueden ser oxidados para generar energía, ¿sí? Pueden la mitocondria, ¿sí? Y
oxidado, ¿sí? El proceso de beta-oxidación me da acetil-CoA, y ese acetil-CoA también puede utilizarse como fuente de energía. Bueno, esto que estamos viendo, ¿sí? Bueno, y los aminoácidos, ¿sí? También, además de ser gluconeogénicos, obviamente se utilizan para biosintetizar proteínas y otros compuestos nitrogenados. Entonces, estamos viendo que puede pasar bastante complejo. La idea de esta clase y la idea de la materia en general es que ustedes puedan discernir qué están activas en cada tejido y en cada situación metabólica particular. Bueno, para ello fueron viendo en los metabolismos que hay mecanismos de regulación que operan en los puntos de control de las distintas vías y en cada tejido. Esto es un resumen de los mecanismos. Tenemos la acción de las hormonas, ¿sí? Las hormonas se unen a un receptor y las van a tener efectos tanto genómicos, ¿sí? O sea, van a ir la expresión de genes, que esos genes codifican para enzimas, pueden modificar, ¿sí? el estado de fosforilación o desfosforilación de las enzimas, ¿sí? De esa manera en las hormonas. La actividad de las enzimas puede ser regulada por distintos mecanismos. Bueno, uno es la modificación covalente, como acabo de mencionar, la unión de proteínas reguladoras, la moduladores alostéricos, ¿sí? La mentalización, la degradación de la proteína en el proteasoma. En todos estos mecanismos, para controlar el flujo a través de una vía metabólica. Como mencioné, recuerden que las hormonas, ¿sí? Tienen efectos genómicos y efectos en la fosforilación de proteínas, de enzimas. ¿Sí? Esto es sumen de la insulina por las MAP quinasas, ¿sí? Promueve la transcripción de ciertos genes, mientras por la vía del inositol trefato, ¿sí? Va a terminar desfosforilando enzimas, y esto va a tener una consecuencia en flujo por distintas vías metabólicas. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, el glucagón también tiene efectos genómicos, ¿sí? El glucagón, la vía de señalización del glucagón, incrementa, ¿sí? La proteína quinasa A. Esa proteína A puede fosforilar un factor de transcripción, que es el CREB, y ese factor de transcripción fosforilado puede, ¿sí? La expresión de genes glucogénicos y de genes lipogénicos. Y la proteína A obviamente va a fosforilar, ¿sí? enzimas y otras proteínas, y de esa manera una consecuencia metabólica de la acción del glucagón. Bueno, otro mecanismo regulatorio importante, sí que hoy lo vamos a mencionar en algunas diapositivas, es la de la MP quinasa. La quinasa, como su nombre le indica, es una quinasa que depende de MP. Recuerden que MP es un producto que va a un metabolismo cuya concentración va a aumentar cuando la carga energética en la célula sea baja, ¿sí? Entonces, está indicando que hay falta de energía. Entonces, la quinasa depende de MP, fíjense que va a tener distintos efectos en distintos órganos. En el páncreas va a disminuir la secreción de insulina, en el va a disminuir los procesos biosintéticos, ¿sí? Como la síntesis de ácidos grasos o de colesterol. En el adiposo también va a inhibir la síntesis de ácidos grasos. El corazón va a activar, ¿sí? La oxidación de ácidos grasos, la captación de glucosa, y bueno, algunos ejemplos de la acción de esta quinasa también en la clase de hoy. Bueno, estas cualidades. Y ahora vamos a articular, vamos a ver qué pasa en el metabolismo en los de ayuno-alimentación, las adaptaciones metabólicas en el ciclo ayuno-alimentación. Soporte de nutrientes no es constante, sino que ocurre cuando ingerimos alimentos, ¿sí? Aquí tenemos un pico
donde vemos lo que ocurre con la ingesta de alimentos en función del tiempo. ¿Sí? Ahí ven, esto en azul es cuando hay ingesta de alimentos. O sea, cuando hay una ingesta de alimentos, aumenta la secreción de insulina, ¿sí? Y disminuye la secreción de glucagón. Y lo que va a ir tras la ingesta es que va a incrementarse, ¿sí? La concentración de glucógeno en sangre, también la concentración de aminoácidos, y ahí lo denominamos estado postprandial, ¿sí? El estado postprandial es el metabolismo después de una ingesta de alimentos, ¿sí? Hay 1 hora, 2 horas de la ingesta de alimentos. Cuando se produce digestión y absorción. Entonces, aumenta. Y después se va a normalizar, ¿sí? Va a haber de estado posabsortivo. El estado posabsortivo es la primera etapa del ayuno, ¿sí? Bueno, la va a mantener en un valor bajo, ¿sí? Para la nueva ingesta de alimentos, ¿sí? Que ahí se llama realimentación, ¿sí? También se llama ciclo ayuno-realimentación. Entonces, fíjense, en este gráfico ya lo habíamos visto, es el que vi en diapositivas anteriores, hay un cambio a medida que progresa el ayuno, ¿no? Y acá ingestas cada vez, ¿no? Bueno, si el ayuno se prolonga en el tiempo, van a aparecer distintos cambios en los metabolitos. Entonces se controla esto que vemos acá, este perfil de combustibles en el plasma, ¿sí? Este descenso de la glucosa en sangre, el aumento de los ácidos grasos libres, el aumento de los cuerpos cetónicos, la disminución del glucógeno hepático. Bueno, la fluctuación de estos metabolitos está controlado principalmente por las hormonas insulina y glucagón. Como la insulina activa procesos anabólicos, las vías anabólicas, mientras que el glucagón activa las vías anabólicas, ¿sí? Y la peroxinasa, como les mencioné, también juega un rol preponderante en el control de los ciclos ayuno-alimentación. Bueno, entonces, tenemos que entender cómo se produce este cambio en el perfil de metabolitos en el plasma. Entender qué está pasando en cada tejido, y no solo entender qué está pasando, sino por qué está pasando, cómo se regula. Esto vamos a describir qué ocurre. Veamos entonces uno temprano, ¿sí? El estado posabsortivo. Lo que sucede, ¿sí? En comida, primero se produjo el estado postprandial, aumentó la glucemia, luego esta glucemia se normaliza. ¿Por qué se normaliza? Porque ustedes saben que la glucosa cuando se va captada por el músculo, por el tejido adiposo. Eso permite la normalización de la glucemia, ¿sí? que la glucemia vuelva al valor no elevado, digamos, ¿sí? Al valor de normal. Bueno, ¿qué ayuno temprano, sí? Luego de que se normalizó el valor de glucemia. Bueno, el cerebro y los eritrocitos necesitan glucosa para funcionar, ¿sí? Necesitan glucosa. Entonces, el hígado, en esa va a utilizar el glucógeno que tiene almacenado para enviar glucosa a la circulación. Y esa glucosa va a ser metabolizada principalmente por el cerebro y los eritrocitos. Los cerebros, como tiene metabolismo anaeróbico de la glucosa, van a generar lactato, ¿sí? Y eso puede volver al hígado y el hígado lo reconvierte en glucosa, ¿sí? Por la gluconeogénica. Entonces, la glucosa es por el cerebro y por los eritrocitos, ¿sí? Hay causas de una hidrólisis del glucógeno hepático, ¿sí? Y un interproceso de gluconeogénesis, ¿sí? Que recicla el lactato y lo que obviamente en esta condición principalmente va a usar ácidos grasos como fuente de energía, poca glucosa que puede utilizar, hay una utilización,
Esa glucosa y ese piruvato lácteo, el cual también contribuye al pool de lacto plasmático que puede ir al hígado para la vía gluconeogénica. ¿Sí? Entonces, es compatible con la diapositiva anterior. ¿Ven? Que a medida que progresa el ayuno, fíjense, el glucógeno hepático va cayendo, pero en el que se agota. Entonces, sucede, ¿sí? Que continúa, pero el ayuno. Bueno, tener importancia la hidrólisis de triglicéridos del tejido adiposo. ¿Sí? De triglicéridos del tejido adiposo, que se llama lipólisis, ¿sí? Por un lado, ácidos grasos, que los grasos van a ser la fuente de energía del hígado, principalmente para producir el proceso que requiere energía, ¿sí? Y en caso que este proceso sea exacerbado, digamos, o sea importante en su velocidad, también se van a poder sintetizar cuerpos cetónicos, ¿sí? Cuando hay de acetil-CoA que provoca oxidación de los ácidos grasos. ¿Sí? Esos cetónicos pueden ser utilizados por el cerebro, por el músculo esquelético, por el músculo cardíaco. ¿Sí? Bueno, y el glicerol, que se produce por la hidrólisis de los triglicéridos del tejido adiposo, va a dar a contribuir a la gluconeogénica para poder sintetizar glucosa. ¿Sí? Pero bueno, además del glicerol, necesitamos más precursores de la vía gluconeogénica, ¿sí? Porque el ayuno está progresando y seguimos necesitando glucosa. Entonces también van a empezar a aportar precursores la hidrólisis de proteínas musculares. ¿Sí? Entonces hay proteólisis en el músculo y esos aminoácidos van a terminar llegando al hígado, donde se va a hacer una desaminación y una síntesis de glucosa. Entonces son las principales adaptaciones metabólicas. Fíjense que el órgano está cumpliendo un rol, ¿sí? El páncreas secreta glucagón, el intestino obviamente no está degradando, no está digiriendo ni absorbiendo nutrientes, y se transforma en un órgano que genera glucosa y que utiliza glucógeno, ¿sí? El tejido adiposo va a aportar los combustibles a medida que progresa el ayuno. Y ¿sí? Si el ayuno progresa, va a aportar proteínas, va a haber hidrólisis de proteínas musculares para sustratos a la vía gluconeogénica. ¿Todo esto cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? No sé, ustedes quieren entender, porque estudiaron todas las vías metabólicas, cómo se sintetizan todos estos procesos, cómo se lleva a cabo, por qué. Bueno, y acá vamos a ver un poco un detalle de las vías, de cómo están encendidas algunas e inhibidas otras, lo que habíamos planteado al principio de la clase, ¿no? Es decir, bueno, teníamos ese esquema general, pero hay que saber que ese esquema no está funcionando todo el tiempo, todas las vías a la vez. ¿Sí? La que está es el ayuno. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el ayuno en el hígado? Regulación hay para que el hígado haga degradar glucógeno, ¿sí? Y glucogénesis. Un mecanismo del control del metabolismo hepático es la modificación covalente de enzimas. Y esa metabólica, la hormona que va a estar ejerciendo el hígado es el glucagón. El glucagón va a promover la fosforilación de un montón de enzimas. Entonces, acá tienen un detalle. La glucógeno fosforilasa, ¿sí? Que es la enzima que permite la degradación del glucógeno, ¿sí? La glucosasa, va a estar fosforilada por acción del glucagón. Fosforilada es activa, ¿sí? Glucogenólisis, o sea, glucogenólisis. Mientras la glucógeno sintasa también va a ser fosforilada, pero fosforilada es activa. Entonces, va a estar reprimida la síntesis de glucógeno en esta condición metabólica, ¿sí?
Entonces empezamos a obtener una explicación de por qué se aumenta la gluconeólisis y disminuye la glucogenogénesis. Uno de los mecanismos es el que estamos mencionando. ¿Qué pasa con la glucolítica? ¿Sí? En este caso, la vía glucolítica va a estar reprimida, va a estar activa la vía gluconeogénica, ¿sí? Que son vías que si una funciona, otra no. Bueno, cuando vimos metabolismo de glúcidos, ¿sí? La enzima bifuncional, ¿se acuerdan de la enzima bifuncional? Fosfofructosa 2, fructosa 2 fosfatasa, que está acá, no está en metabólica, sino que el rol que tiene es sintetizar un modulador alostérico, que es la fructosa 2,6 bisfosfato. Bueno, esa funcional va a estar fosforilada, ¿sí? En esta situación metabólica. Cuando está dada, tiene activa la actividad fosfatasa, no la actividad quinasa. Ahora, la actividad fosfatasa va a baja disponibilidad de fructosa 2,6 bisfosfato, y la fructosa 2,6 bisfosfato es un activador de la vía glucolítica y un inhibidor de la vía gluconeogénica. Entonces, al disminuir este metabolito, se produce la vía gluconeogénica, ¿sí? La piruvato quinasa va a estar fosforilada, y fosforilada es inactiva, ¿sí? Y la piruvato deshidrogenasa también es inactiva fosforilada. Fíjense que la acetil-CoA-carboxilasa, que es la enzima que convierte el acetil-CoA en malonil-CoA, va a ser por lo tanto inactiva. Y por está inhibida la síntesis de lípidos en el hígado. En esta condición metabólica no hay síntesis de lípidos porque no hay energía. Porque todo el metabolismo hepático hacia la síntesis de glucosa, para que pueda enviar glucosa a la circulación. Entonces las vías anabólicas están reprimidas. Y es el mecanismo. La acetil-CoA-carboxilasa se inactiva cuando está fosforilada. Y entonces, todo esto lo fui viendo acá. Cada vez que veían un metabolismo, veían la regulación de cada una de enzimas. Bueno, ahora lo estamos viendo todo en conjunto, ¿sí? Bueno, purificación covalente de enzimas. Otro mecanismo de regulación, ¿se acuerdan? Que era la modulación alostérica. Ayuno en el hígado con la modulación alostérica. Una idea importante de acetil-CoA que proviene de la beta-oxidación de ácidos que llegan del tejido adiposo. ¿Recuerdan que ayuno tardío empieza a haber lipólisis en el tejido adiposo? Estos ácidos grasos llegan al hígado y estos se transportan al interior de la mitocondria y se produce oxidación que provee acetil-CoA. Bueno, el CoA inhibe a la piruvato deshidrogenasa, activa a la piruvato carboxilasa, ¿sí? La piruvato carboxilasa va a conversión de piruvato en oxalacetato, y ese acetato es el que necesitamos para que ocurra la vía gluconeogénica, ¿sí? A su vez, el 6-fosfato, ¿sí? Que se genera por esta vía gluconeogénica, tiene un efecto inhibidor sobre la glucoquinasa, ¿sí? Entonces, de esta manera, se inhibe la vía glucolítica. Y por los ácidos grasos de cadena larga, los acil-CoA, que están ingresando al hígado, provenientes de la acción del tejido adiposo, van a tener un efecto inhibitorio también sobre la acetil-CoA-carboxilasa. Es decir, que se inhibe la síntesis de lípidos. Esto es alostérico. Pero también, lo visible de la clase, y es un concepto que es importante, es que las hormonas también tienen un efecto genómico, ¿sí? Las hormonas pueden inducir la expresión génica o reprimirla. ¿Sí? Y en este caso vemos cuáles son enzimas que se inducen del glucagón en el hígado. ¿Sí? Por la glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Fructosa 1,6 bifosfatasa, la fosforocarboxiquinasa, todas enzimas de la gluconeogénesis, ¿sí? La arnitina aciltransferasa 1, que permite que
los ácidos grasos ingresen a la mitocondria, ¿sí? La reductasa, que se necesita para la síntesis de cuerpos cetónicos. Bueno, sobre la expresión de la piruvato deshidrogenasa por fosforilación debida a la inducción de piruvato deshidrogenasa quinasa. Bueno, esto es por ahí un detalle que no es importante. Pero tenga este mecanismo también, ¿sí? No solo es modificar valente de enzimas lo que realiza el ICON, sino que tiene un efecto genómico. Y todo en el mismo sentido. Fíjense que la ondulación alostérica, la medición por modificación covalente de enzimas y los efectos genómicos hacen que el hígado se transforme en un órgano que sintetiza glucosa por la vía biogénica y sus depósitos de glucógeno para enviar glucosa a la circulación. Bueno, además, el hígado es un órgano anabólico por naturaleza, ¿sí? Es el que sintetiza nuestras proteínas plásticas, lípidos, sintetiterol, pero en esta condición no hay energía para todos esos procesos, ¿sí? Las vías anabólicas van a estar inhibidas, ¿sí? Y fíjense, la quinasa juega un rol muy importante en inhibición de vías anabólicas. La quinasa fosforila, ¿sí? Por ejemplo, es una quinasa, fosforila oximetil-CoA reductasa que participa en la síntesis de colesterol, fosforila a la glicerol 3-fosfato aciltransferasa, que es una enzima que se necesita en la síntesis de triglicéridos, fosforila a la glucogenosintasa, que todas estas enzimas fosforiladas están inhibidas. ¿Sí? En esta acción metabólica se inhiben las vías anabólicas en el hígado. Pero el hígado no es el único órgano que vimos en la diapositiva. Digamos, todos los órganos que se adaptan a la situación de ayuno. Lo que es todo lo que pasa en el hígado. Y en el tejido adiposo, dijimos que progresa el ayuno, aumenta la lipólisis. Bueno, estas son las típicas preguntas de examen, ¿sí? Bueno, el hígado en ayuno se promueve la lipólisis en el tejido adiposo. Mismo, ¿sí? Pues a la pregunta. A nivel bio, ¿cómo se activa la lipólisis? Bueno, el glucagón, que es la hormona que está circulando en esta condición metabólica, a través de su vía de traducción de señales, ¿sí? Hay una quinasa A, y esa proteína quinasa A va a fosforilar, por un lado, a las perilipinas, que son estas proteínas que recubren las gotas de lípidos donde están almacenados los triglicéridos, y por otro lado, fosforila a la lipasa sensible hormona. Esta lipasa sensible hormona fosforilada es activa y por las perilipinas puede acceder a el lípido y de esa manera hidrolizar los triglicéridos. Los ácidos que se generan en este proceso van a ir a la circulación unidos a la albúmina, ¿sí? O proteínas. Los ácidos grasos que se generan en la lipólisis son transportados por albúmina. Y a la figura le faltaría un glicerol, ¿sí? El glicerol también va a la circulación y llegar al hígado para la vía gluconeogénica, ¿sí? Entonces, el glucón promueve la fosforilación de lipina y fosforilación y activación de la lipasa sensible hormona. Y de esa manera se activa la lipólisis en el adiposo. Bueno, entonces las adaptaciones metabólicas en el ayuno. Veamos entonces qué pasa en el metabolismo postprandial, es decir, después de que comemos. Comemos, obviamente, en el intestino delgado va a estar el proceso digestivo, el proceso de digestión y absorción de nutrientes, ¿sí? Ustedes saben que aminoácidos van a la circulación portal para llegar primero al hígado, ¿sí? Mientras las grasas diarias se empaquetan en kilomicrones y esos micrones van a la linfa y luego a la circulación general y empiezan a circular y ser metabolizados.
él va a secretar insulina en esta condición crónica, ¿sí? Va a dar justamente vías contrarias a las que estaban activas en el ayuno. Va a activar la posición del glucógeno hepático, ¿sí? Si veníamos de ayuno, los depósitos de glucógeno están agotados, pero entonces ahora que hay glucosa, ¿sí? A retener los depósitos de glucógeno. Recuerden que esta condición metabólica, la glucosa está ingresando, ¿sí? Va a ser metabolizada en el hígado porque su concentración está elevada en el plasma, ¿sí? La glucosa elevada, y eso ingresa al hígado y es fosforilada en el hígado. Entonces se va a dar la síntesis de glucógeno, se va a la glucólisis, se va a dar la conversión de la acetil-CoA en ácidos grasos, ¿sí? Es decir, la lipogénesis. Acá dice pirufat, o sea, piruvato grasa, pero bueno, todo esto es un proceso, si recuerden que la acetil-CoA condensa el acetato, el citrato se va a acumular dentro de la mitocondria, va a salir al citosol, el citosol va a volver a la acetil-CoA, y esa acetil-CoA va a ser el precursor de la síntesis de nuevo de ácidos grasos, los cuales se van a esterificar con el glicerol para triglicéridos. Y esos triglicéridos van a ser exportados por el hígado a través de la síntesis de VLDL. ¿Sí? En la síntesis de glucógeno, glucólisis, pero la glucólisis, si esta glucemia es elevada, va a proceder hacia la síntesis de lípidos, ¿sí? Esos lípidos van a ser enviados a través de las VLDL. Y en estas cosas que hay energía y que hay aminoácidos disponibles, también va a haber síntesis de proteínas, ¿sí? Bueno, estas condiciones van a tener asegurado su aporte de glucosa, ¿sí? Y los lípidos que están circulando, tanto a través de LDL como de los kilomicrones, van a ser metabolizados por un lado por el tejido adiposo. El adiposo va a metabolizar los triglicéridos de las VLDL y los kilomicrones, y recuerden que los capilares del tejido adiposo, una lipoproteína lipasa que es sensible a la insulina. Es decir, que entonces en esta condición que hay insulina, se promueve la síntesis de triglicéridos de las lipoproteínas, y en el caso del tejido adiposo, ¿qué va a hacer con esos ácidos grasos? Va a reempaquetar en triglicéridos para almacenarlos. Mi músculo van a poder ser utilizados para obtener energía, ¿sí? Bueno, ocurren estos procesos. Bueno, el covalente de enzimas va a ser contraria a lo que vimos en el estado de ayuno, ¿sí? La insulina generalmente va a promover las formas desfosforiladas de las enzimas, generalmente porque activa fosfatasas. Entonces, bajo la acción de la insulina, la glucógeno fosforilasa va a estar inactiva, porque va a estar desfosforilada, pero la va a estar activa, porque la cinta activa desfosforilada. Entonces está activa la síntesis de glucógeno e inactiva la glucogenólisis. Por otro, la enzima bifuncional, la fosfofructoquinasa 2, fructosa 2,6 disfatasa, alilada, va a tener activa la actividad quinasa. Activa la actividad quinasa, se va a producir una cantidad importante de fructosa 2,6 bifosfato, que es su la fructosa 2,6 bifosfato es un modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1, es decir, se está activando la glucólisis. La fructoquinasa también es activa de fosforilada, la pishidrogenasa también, y la acetilcarboxilasa de la síntesis de lípidos va a estar activa de fosforilada. ¿Sí? Entonces, recapitulemos sobre el esquema general que vimos al principio. En este caso van a estar activas. Va a estar activa la glucólisis, va a estar activa la síntesis de glucógeno y va a estar activa la lipogénesis. ¿Sí?
modificación covalente en cuanto a la modulación estérica, ¿sí? El peso de la propia glucosa al hepatocito ya tiene un efectorio porque la glucosa es un modelo estérico positivo de la glucoquinasa, ¿sí? La glucoquinasa, la enzima que fosforila la glucosa, y también la glucógeno sintasa, ¿sí? La glucosa es un modulador estérico positivo, la glucógeno sintasa. A su vez, inhibe, ¿sí? a la glucógeno fosforilasa. Esta cosa actúa como modulador alostérico también de estas enzimas del metabolismo del glucógeno, glucólisis. Bueno, tenemos el de la fructosa 2,6-fosfato, que ya vimos algo en la diapositiva anterior, ¿sí? Va a ir el alimento de fructosa 2,6-fosfato, inhibir la gluconeogénesis, ¿sí? Porque inhibe 1,6-bisfosfatasa, y va a dar la glucólisis, ¿sí? Porque activa a la fosfofructoquinasa 1. Tenemos fructosa 1,6-bisfosfato que activa a la piruvatoquinasa, ¿sí? Es un modulador alostérico positivo de la piruvinasa, y el citrato, ¿sí? Que el citrato, que se está saliendo de la mitocondria, es un modulador alostérico positivo del coacarboxilasa, ¿sí? Salida de citrato, al sol, ahí tiene un efecto señalizador, ¿sí? Un efecto es un modulador alostérico de la acetilcoacarboxilasa. Que se está produciendo, a su vez, inhibe el transporte de ácidos grasos a la mitocondria, ¿sí? ¿Se acuerdan? El CoA es un inhibidor de la carnitina acetiltransferasa 1. Entonces, aquí tienen la relación recíproca entre síntesis y degradación de ácidos grasos, ¿sí? El CoA, que es un intermedio de la síntesis, este transporte hacia el interior. Una vez que uno de los ácidos grasos ingresa en la mitocondria, ocurre la beta-oxidación. En la misma que vimos en el ayuno, la insulina también tiene efectos genosos, ¿sí? La insulina mueve la transcripción de determinados genes, como están listados allí, la glucoquinasa, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Estas enzimas son de una vía que se llama vía de las pentosas, que no la vimos, creo que no la vimos, el metabolismo de glúcidos. Esa vía tiene el objetivo de generar poder reductor, ¿sí? Fíjense, NADPH, NADPH. Los anabólicos, el hígado necesita poder reductor, y por eso usan la expresión de estas enzimas. Bueno, enzimas glucolíticas, ¿sí? Fosfofructinasa 1, piruvatoquinasa, y la mamálica, citratoliasa, acetilcoacarboxilasa, ácido graso sintasa, glicerol fosfato, todas para la síntesis de lípidos. En toda la condición metabólica, el hígado es glucítico y lipogénico, ¿sí? Es un glucolítico y lipogénico. Y en el tejido adiposo, ¿qué pasa cuando hay insulina? ¿Sí? ¿Qué pasa en el estado postprandial, en el tejido adiposo? Bueno, va a haber ingreso de glucosa, ¿sí? Al adipocito, porque va a expresar GLUT4, el adipocito bajo el estímulo de la insulina. Esa glucosa me va a permitir obtener, por la vía glucolítica, ¿sí? Fíjense que ahí tiene la glicerol fosfato deshidrogenasa, que me permite, a partir de dihidroxicetona fosfato, sintetizar glicerol 3-fosfato. El glicerol 3 lo necesitamos para la síntesis de triglicéridos, ¿sí? El hígado es glucoquinasa. El hígado fosforila el glicerol, pero el tejido adiposo no tiene glucoquinasa. Síntesis de novo de ácidos, ¿sí? Va a estar activa la acetilcoacarboxilasa, va a haber síntesis de novo de ácidos grasos, pero exógeno de ácidos grasos, ¿sí? De los kilómetros de la dieta y de las BL hepáticas, porque la proteína lipasa va a estar activada por la insulina. Entonces también un ingreso de ácidos grasos por esa fuente, y esos ácidos grasos, ¿qué va a pasar? Se van a empaquetar, a formar triglicéridos y van a quedar almacenados en el tejido adiposo. Esa es la acción de la insulina en el adiposo, o sea, en el estado postprandial.
postprandial. Y ¿qué pasa en el músculo? Bueno, la insulina en el músculo también es un estímulo para la captación de glucosa, ¿sí? Esto es un concepto muy importante, ¿sí? Que el músculo y el tejido adiposo son los principales tejidos que contribuyen a la disminución de la glucemia. Esa bajada que veíamos cuando veíamos los perfiles en el ayuno alimentación, bueno, el músculo y el tejido adiposo son los responsables de restablecer los valores de glucemia, ¿sí? Porque es que introducen exceso en el músculo, esa glucosa se va a transformar en grasa, ¿sí? El músculo la puede usar para su metabolismo. Y también el músculo puede activar de glucógeno, ¿sí? Regular sus niveles de glucógeno en la insulina, ¿sí? Bueno, entonces, para resumir todo esto que vimos viendo, les puede parecer abrumador, pero son todas estudiando por separado. ¿Sí? Ahora las estamos viendo todas juntas y un contexto, ¿sí? Para entender cómo funciona los metabolismos. Entonces, en este gráfico tenemos un resumen, dice estado de intervienen y ayuno. ¿Sí? En el estado postprandial, agua, glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos en el intestino, ¿sí? Y por lo tanto la glucosa y los aminoácidos en la vena porta. Acción de insulina por las células beta del páncreas y disminuye la liberación de glucagón por las células alfa del páncreas. Esto a nivel. En el hígado aumenta la síntesis de triglicéridos y la captación de glucosa. En el hígado aumenta la síntesis de glucógeno, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de triglicéridos, la síntesis de VDL. El aumenta la captación de glucosa, la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas. En el cerebro, la glucosa se va a oxidar, como siempre, a dióxido de carbono y agua. Y entonces se produce una captación de energía en forma de glucógeno y triglicéridos y sustitución de las proteínas que se ha degradado durante el periodo posterior a la absorción previa. ¿Sí? El estado postprandial. Ahí tienen lo que ocurre en cada tejido. Bueno, esto es un buen para repaso y para empezar a estudiar, ¿sí? Una cosa, a ver, ¿qué ocurre en el tejido del organismo, ¿sí? en una situación postprandial? Y después ustedes tienen que ir a profundizar y ver en cada tejido con aplicación bioquímica de la inducción de esos procesos, ¿sí? Todo lo que vimos en lo que es la inducción de enzimas, en lo que es las modulaciones alostéricas, etc. En el ayuno, ¿sí? En el ayuno, de nutrientes en el intestino induce que hoy hay disminución de glucosa y aminoácidos en sangre, disminuye la liberación de insulina por las células beta del páncreas y aumenta la liberación de glucagón, todo esto en el páncreas. En el pozo va a haber liberación de ácidos grasos producidos por la hidrólisis de triglicéridos, proceso que se denomina lipólisis. En el va a haber aumento de liberación de glucosa que se produce tanto por la degradación de glucógeno, como por la que se produce por gluconeogénesis. Y va a empezar a haber liberación de cuerpos cetónicos. En el va a haber uso de ácidos grasos y cuerpos cetónicos, va a haber una liberación de aminoácidos que se produce por la proteólisis muscular. ¿Sí? Bueno, va a seguir utilizando glucosa y a medida que el ayuno progresa se puede adaptar a los cuerpos cetónicos. Todos estos procesos hacen que la glucosa esté disponible para el cerebro, los eritrocitos, y los grasos y las cetonas van a ser los combustibles de los demás tejidos. Bueno, entonces es lo
sería una interacción metabólica en el ciclo ayuno-alimentación. Vamos a particular, que es el ejercicio. El músculo utiliza distintos sustratos energéticos. El músculo necesita ATP para la contracción muscular, ¿sí? Pero dispone de distintos sistemas energéticos o sustratos energéticos, que son la fosfocreatina. ¿Se acuerdan la fosfocreatina? Esto lo vimos cuando vimos bioenergía, ¿sí? Era un compuesto, acá lo tienen, fosfocreatina, que es un grupo fosfato de alta energía, es decir, que tiene un delta hidrólisis de grupo fosfato muy elevado, ¿sí? Mucha energía cuando se hidroliza. Entonces, mediante una acoplada, esa fosfocreatina va a transferir el grupo fosfato al ADP para creatina y ATP. Entonces, fíjense, este es un modo, un mecanismo de síntesis de ATP, que no es la fosforilación negativa, claramente, es una fosforilación de sustratos, ¿sí? Está generando ATP por este mecanismo. Otro trato energético que tiene el músculo es el glucógeno que almacena, obviamente, el glucógeno muscular. La glucosa que la toma desde el plasma, puede ácidos grasos y puede utilizar cuerpos cetónicos, ¿sí? Lo más importante es que el músculo, por la acción de la insulina, puede traslocar los Q4 hacia la membrana plasmática para la captación de glucosa, pero es importante, ¿sí?, que sepamos que el ejercicio físico, ¿sí?, promueve por un aumento de las concentraciones de calcio y por un aumento de las concentraciones de AMP, o sea, mediado por la quinasa, también la traslocación de GLUT4 al plasmática. O sea que en una situación de ejercicio también debe incrementar la expresión de GLUT4 en la membrana de las células musculares. Tratos energéticos que tiene el músculo. Pero el músculo se usa todo el tiempo, sino que hay una temporalidad y depende del tipo de ejercicio realizado, ¿sí?, de la duración y de la intensidad. ¿Sí? Entonces, podemos hablar de ejercicio anaeróbico y ejercicio aeróbico, ¿no? ¿Sí? El ejercicio anaeróbico es un ejercicio realmente es de corta duración y alta intensidad, ¿no? Como puede haber el levantamiento de pesas, bueno, ahí tienen distintos dibujitos. Y el ejercicio aeróbico, ¿no?, es un ejercicio de larga duración y de menor intensidad, ¿sí? Bueno, realmente cuando se habla de sustratos energéticos del músculo, de los sistemas, ¿sí?, acá hablamos de diapositiva, hablo de lo que serían los términos clásicos y cómo los términos ahora se reemplazan. Si es más antiguo, van a ver que los sustratos energéticos del músculo los van a clasificar como el de la fosfocreatina, que es de un sistema anaeróbico aláctico, ¿sí? El suceno, que se caracteriza como un sistema aeróbico láctico, y la glucosa y ácidos grasos como un sistema aeróbico, ¿sí? Bueno, ¿no? ¿Sí? A la vía de la fosfocreatina se la llama vía de los fosfágenos, al glucógeno se la llama la política, utilización de glucosa plasmática y ácidos grasos, fosforilación oxidativa. ¿Sí? Bueno, dije que la utilización dependía del tipo de ejercicio, ¿sí?, de la duración y de la intensidad. Entonces, un gráfico, ¿sí?, de lo que sería la intensidad del ejercicio versus la duración. Entonces, como distintos sistemas energéticos que puede utilizar el músculo son utilizados según estos parámetros. Cuando ejercicios de corta duración y densidad, ¿sí? Bueno, no sé por qué se traba. Bueno. No sé si está el mouse. Ahí, bueno. Con ejercicios de corta duración y alta intensidad,
Obviamente, depresiona es el ATP en el músculo adentro, pero ese ATP es muy poca cantidad como ATP, no es que se almacena ATP. Bueno, el ATP obviamente se depresiona inmediatamente. Y el primer sistema de la fosfocreatina. Y después va a contribuir a este tipo de ejercicio también la glucólisis anaerobia, ¿sí? La utilización del glucógeno que tiene el músculo. Pero fíjense que a medida que el ejercicio es de mayor duración y menor intensidad, empiezan a, obviamente se utilizan estos sistemas, ¿sí? También se utiliza el glucógeno muscular y también se utiliza la fosfocreatina. Pero va a única de los carbohidratos y tanto de la glucosa que tiene el glucógeno como del plasma, y también un metabolismo aeróbico de los lípidos que vienen del tejido adiposo. Bueno, en el músculo en reposo, entonces se utiliza ácidos grasos libres, y metaboliza de manera aeróbica, ¿sí? En el ciclo de Krebs. Los ácidos grasos cubren un 85% de los requerimientos del músculo, ¿sí? Y esa se reserva glucosa para cerebro y ojo, ¿sí? Entonces ya saben que son esos dos tejidos los que dependen de glucosa. Sprint, ¿sí? Una carrera de 100 metros en 10 segundos. O el levantamiento de pesas, que son ejercicios intensos y de corta duración. Bueno, entonces va a usar el ATP, obviamente, y la fosfocreatina que tenga almacenado el músculo, y también glucólisis anaerobia. ¿Sí? Es glucógeno, y si es anaerobia, entonces se produce lactato. Ese lactato, ¿sí? Va a poder ser reciclado en el hígado para la resíntesis de glucosa. Eso es el denominador de Cori. Si tiene una carrera de 1000 metros, 130 segundos, ¿no? Aeróbico, ¿sí? Se van a usar datos que en el sprint, pero parte del ATP se tener de manera aeróbica, porque no, se podría producir una acidosis láctica. ¿Sí? Si subico el metabolismo, se produciría muchísima cantidad de lactato. Aeróbico, de mayor duración, ¿sí? Se van a utilizar los mismos combustibles que en el sprint, pero también ácidos y glucosa sanguínea. Y todos se metabolizan de manera aeróbica. Esto, chicos, es todo lo que es metabolismo y la relación con el deporte y la nutrición deportiva. Obviamente que esto es un tema mucho más complejo. Acá simplemente vemos un pantallazo, ¿sí? de las vías metabólicas al ejercicio. Obviamente el tema es muy más amplio. Bueno, sí, las adaptaciones metabólicas que vimos recién, sí, son adaptaciones fisiológicas, ¿sí? Es el ayuno, alimentación, el ejercicio. Hay las adaptaciones que las pueden leer en la bibliografía que les vamos a dejar, ¿sí? Que, por ejemplo, en un estado de estrés, que ocurre en la lactancia, ¿sí? Pero bueno, todas condiciones fisiológicas. Pero también hay condiciones patológicas donde las vías metabólicas se encuentran alteradas, ¿sí? Bueno, el típico ejemplo es la diabetes, ¿no? Cuando tradicionalmente hablamos de diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2, como estoy diciendo para ejercicio, esto no es una clase de diabetes, ¿sí? Definiciones, indicaciones y criterios diagnósticos lo van a ver en otras materias. Yo acá simplemente les voy a características principales de la diabetes de tipo 2, diabetes de tipo 1, porque no es el único caso, por eso digo que no es una... produce por destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, ¿sí? O sea, ese es insulina dependiente. ¿Por qué? Porque le tenemos que proveer insulina de manera exógena, ¿sí? Son pacientes que se inyectan insulina, porque el páncreas no secreta
insulina. O sea, en ovulación predomina el glucagón y que estamos simulando una situación de ayuno, ¿sí? La farina hace que disminuya la captación de glucosa por el músculo y por el tejido adiposo, ¿sí? Recuerden lo que sucedía con el GLUT4. A su vez, la insulina elevada hace que disminuya la fructosa 2,6-fosfato, hace que disminuya la glucólisis y aumente la gluconeogénesis. El glucagón, a su vez, estimula la glucogenólisis. En toda situación donde se glucosa, o sea, se envía glucosa a la circulación, ¿sí? El hígado envía glucosa a la circulación. ¿Por qué? Porque iba la gluconeogénesis, porque está la degradación de glucógeno, ¿sí? Pero tejidos periféricos como la grasa y como el tejido muscular no van a hacer uso de esa glucosa. ¿Por qué? Porque no hay sensación por la insulina, la captación de esa glucosa. Todo es que se acumule, ¿sí? Que se acumule en sangre y por eso la hiperglucemia es el rasgo de la diabetes. Y la hiperglucemia es la que genera toda la sintomatología que hay detrás de la diabetes, ¿sí? Hace la elevada relación glucagón-insulina, porque no hay insulina, aumenta la lipólisis en el tejido adiposo y por eso también hay acumulación, hay una lipólisis exacerbada y hay una acumulación de cuerpos cetónicos y por eso se produce cetoacidosis. ¿Se acuerdan cuando hace de cuerpos cetónicos que yo les conté que una de las formas de presentación de la diabetes tipo es más cetoacidótico, ¿sí? Se produce exceso de cuerpos cetónicos y eso permitía el diagnóstico. Si la enfermedad se diagnostica, obviamente hay que tratarlo con insulina exógena. La diabetes es diferente porque en eso insulina se puede dar de manera igual o incluso puede estar elevada la secreción de insulina, hiperinsulinemia. Porque el mecanismo, lo que ocurre en la diabetes de tipo 2, es lo que se genera una resistencia a la insulina. ¿Sí? Esto tómelo con pinzas porque hoy se sabe que en la diabetes tipo 2 también hay problemas en la secreción de insulina. ¿Sí? Pero digo que no es una clase de diabetes, es para que hagamos integración metabólica. Entonces, la resistencia a la insulina se produce porque hay fallas en lo que es la cascada de la transducción de la señal. Entonces, hay resistencia periférica a la insulina que se manifiesta principalmente en el músculo y en el tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, hiperglucemia, porque el músculo y el tejido adiposo captan glucosa porque no está funcionando correctamente la vía de señalización de la insulina. Y se asocia mucho a lo que es la obesidad como factor de riesgo. En una diabetes de tipo 2 no se produce cetoacidosis porque no hay nada, ¿sí? Porque hay secreción de insulina, una hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque el páncreas sigue insulina por glucemia, resistencia periférica que hay. La diabetes de tipo 2, a lo largo del tiempo, puede transformarse en insulina dependiente, ¿sí? Porque el páncreas se puede agotar, ¿sí? Y las betas pueden dejar de secretar insulina. Todo esto van a ver cuando vean fisiopatología seguramente, igual lo verán en las distintas materias. Bueno, a ver.